hay muy poco ego, que es lo que normalmente pasa en los adultos, ¿no? No es porque yo voy a hacer, porque yo voy a lograr, sino era porque yo te puedo ayudar. Bienvenidos a Cada Paso, un espacio donde exploramos historias reales y reflexiones que nos invitan a vivir con más intención, claridad y conexión. Hola Laura, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola Gabriela, muchas gracias por tu invitación. Siempre empiezo pidiéndole al invitado que se presente, pero voy a preguntarte primero, ¿quién es Laura cuando no estás trabajando? Cuando no Ok. está ligado a tu vida profesional. Bueno, Laura es una mujer muy curiosa y que día a día vive su proceso de crecimiento personal de una manera muy consciente. Es una mamá de dos niños maravillosos, uno de 9 y otro de 6 años, esposa, amiga, hija, hermana, em, y muy interesada por dejar huella en el mundo. Y eso me lleva a preguntarte, cuando dices que quieres dejar una huella en la calle, dime sobre lo que estás haciendo ahorita. Bueno, ahorita yo estoy en un proyecto muy hermoso que se llama Business Kids. Es un programa de emprendimiento infantil líder a nivel mundial, en el cual hacemos algo muy especial con los niños para irlos preparando en un camino de felicidad siendo niños, pero adicionalmente de realización para cuando sean adultos. Nosotros, a través de este programa, unimos un proyecto que con dos amigas más, con Marcela Sánchez y con Paola Ordóñez, construimos hace unos años, un proyecto que se llama Quiérete Mucho y que se basa en el desarrollo de las 5 inteligencias de las personas y, pues, por supuesto, de los niños, donde está la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la relacional, la biológica y la espiritual, y que después en el camino, habiendo construido ese primer proyecto que se llamaba Quiérete Mucho, evidenciamos que existía, y luego te cuento cómo lo conocí, pero que existía este programa de emprendimiento infantil, Business Ujú. Kids, y que empataba mucho con eso que nosotros queríamos, unidas las tres por un propósito de vida, dejar pues en el mundo y sembrarlo sobre todo en los niños. Básicamente, Business Kids lo que pretende es darle una fortaleza personal a los niños a través de habilidades blandas, unida a los conocimientos propios que se requieren para ser un emprendedor en áreas financieras, de negocios, de marketing, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este proyecto es ayudar a que los niños se empiecen a conocer a sí mismos desde muy temprana edad para que luego, cuando vayan a posiciones de liderazgo o lo que vayan a hacer en su vida, ¿no? Me imagino que no solamente es liderazgo, bueno, no sé, puedan alinear lo que hagan con lo que ellos realmente quieren hacer. ¿Es un poco o no? Sí, realmente, digamos que nosotros llegamos aquí a este proyecto porque desde nuestra experiencia personal, por un lado, ser emprendedor es muy retador, Ujú. pero más allá de eso, porque nos cuestionamos durante mucho tiempo, y yo particularmente, que estuve más de 20 años o he estado más de 20 años involucrada en el mundo de la contabilidad, los negocios, las finanzas. eh, digamos que hay una parte de uno que se desarrolla en el día a día por todas esas creencias que nosotros tenemos de lo que es el éxito, ¿cierto? Pero hay otra parte que es esa vocecita interior que todo el tiempo te está machacando un poquito y que tú la ves o la escuchas si te lo permites, ¿cierto? Si te lo Para permites. Muy bien dicho. ir buscando ese camino de realización personal. Ya. Entonces, digamos que dentro del programa, lo que nosotros hacemos es darles a los chicos desde pequeños, a los niños y a las niñas, una serie de herramientas para que primero se conozcan a sí mismos, Ujú. segundo, identifiquen cuál es su vocación, es decir, aquello que les apasiona mucho y para lo que son muy buenos,
un poco en línea con lo que es el concepto del Ikigai, ¿sí? Y a partir de ello que puedan generar una serie de ideas de ellos mismos, ideas de negocios y que sepan que las pueden materializar a través de herramientas que tienen y la confianza en sí mismos y la capacidad de intentar equivocarse, aprender de sus errores para seguir adelante y que de eso pueden vivir. Porque al final, si ellos aprenden e interiorizan desde ahora, y digamos que ya lo viven de manera natural, que el hacer lo que les gusta los va a llevar a ser exitosos per se y que adicional hay un resultado económico que va a ser muy satisfactorio cuando uno hace lo que ama y además sirve a los demás, pues ya vamos a estar formando personas que eh, van a sentirse muy satisfechas consigo mismos, se van a sentir plenas. Una cosa que se me viene a la cabeza, yo hago ese trabajo mucho ahora con adultos, Ujú. o sea que nunca es tarde para hacerlo, pero un poco me he dado cuenta que la mayoría de los adultos llegan a un nivel de vida y dicen, o sea, como que empezaron una carrera y no saben ni siquiera por qué, y ya es muy tarde para pararse y bueno. En el caso del adulto pueden volver atrás y empezar a ver su infancia, o sea, pueden volver a recordar qué hacían de pequeño, de joven, y empezar a un poquito a conectar todos estos valores. Cuando empiezas desde muy pequeño, ¿cómo haces para evitar que no sean etiquetas que se están poniendo a sí mismos desde muy temprano? Que no sea que digan, ah, es que yo soy bueno para la matemática, yo no soy bueno para la escritura, o yo soy una persona que sé hacer cosas, pero no sé crear, o sea, puedo hacer, pero no crear. ¿Cómo haces para que sea una identificación de fortalezas y posibilidades y no una etiqueta? Pues creo que eso es lo más maravilloso que hay en el proceso con los niños en general, Ujú, ¿sí? Y es que los niños de manera muy natural y muy auténtica quieren estar expresando todo el tiempo aquello que les gusta, que no les gusta, con ujú, lo que se mueven y con lo que se conectan y con lo que no. Entonces, digamos que en el proceso específico de lo que nosotros hacemos con los chicos, vemos muchas veces que ellos empiezan a identificarse de pronto con un camino, ¿cierto? De, no sé, les gusta el fútbol o les gustan las matemáticas. Y también a los pocos días puede ser que haya otra cosa que le quieran sumar, ujú. ¿sí? O que resulta que asistieron a alguna actividad que les fascinó, donde descubrieron el mundo, no sé, de la astronomía, Sí, sí. ¿sí? Entonces, a ellos no, digamos que la forma en la que está estructurado el programa y pues digamos que esos aspectos adicionales que nosotros desde de Business Kids Barranquilla le incorporamos, sobre todo desde lo emocional, nosotros no los llevamos de manera que tengan que escoger un único camino, Ya. sino que sepan que ellos tienen todas las posibilidades infinitas en su mente, en su creatividad, en su expresión, para que en sea lo que sea que vayan escogiendo, puedan sentirlo como un proceso, Ya, ya, ¿sí? Como un proceso donde ellos pueden, o sea, donde ellos se sienten capaces de intentarlo, ¿sí? Porque además el mundo se mueve. Entonces, una de las claro, habilidades que deben tener es la de la adaptabilidad. claro. Eso me recuerda mucho, entrevisté a Eli Bravo, que era un locutor muy famoso en Venezuela, ahora es psicólogo. eh, él, como dice él, no somos una sola cosa. Lo que estás haciendo es darles las herramientas para que puedan identificar esas diferentes cosas que probablemente pueden ser y dependiendo del momento de su vida también, ¿no? Pueden reinventarse, pero le estás dando las herramientas para que se conecten con ellos mismos cada que quieran hacer una reinvención. Exactamente. Y para que sientan que ellos son capaces de crear y capaces de crear desde lo que están sintiendo en sus diferentes etapas de la vida, porque no es lo mismo lo que piensa un chiquillo de 6 años a lo que va pensando un preadolescente de ya 9, 10 años o a un adolescente de 14 años. Claro, El mundo va cambiando y en la forma en la que se vayan relacionando con su contexto cercano
pues también van teniendo o nuevas ideas o quieren ir mejorando aquellas que tienen muy apropiadas y que siguen, digamos, estando muy en la esencia de ellos. Ya. ¿Niños de qué edad son, perdón? Nosotros tenemos un programa que se llama Business Kids propiamente, Ajá. que es desde los 5 hasta los 14 años. Ok. Pero luego hay un programa que se llama Business Teams, Mm, que es para adolescentes, porque eso es un proceso continuo de formación. totalmente. ¿Y tienes, bueno, hace cuánto empezaste este proyecto? Bueno. El proyecto como tal de Business Kids, pues está a nivel mundial, como te Sí. comentaba, y esto arrancó hace más de 14 años en México, pero nosotros lo conocimos hace 3 años aproximadamente. Ujú, Yo me fui a vivir a Costa Rica con mis hijos y con mi esposo nos fuimos a estudiar una maestría allá a una institución que se llama Inca Business School y teníamos que vivir allá. Entonces, en el colegio que teníamos cercano y donde estudiaron nuestros hijos, estaba este programa como una extracurricular. ya, Entonces, nuestros chiquitos lo vivieron y ahí después, cuando regresamos a Barranquilla y habiendo tenido una experiencia muy hermosa con ese programa, con mis dos compañeras, con Marcela y con Paola, que teníamos esa, pues como que nos unía ese ya, propósito común, definimos que en vez de seguir cultivando, digamos, desde cero el proyecto que nosotros teníamos de Quiérete Mucho y con el que hicimos incluso una edición de un programa virtual que se llamaba Despertar Kids con algunos niños de diferentes partes del mundo, vimos en Business Kids la posibilidad de materializar un poco más rápido a través del esquema de los retos del emprendedor, porque realmente esos retos del emprendedor involucran el trabajar en las 5 inteligencias para poder sacarlos adelante, ¿no? ya. Entonces, básicamente aquí en Barranquilla como tal, el proyecto inició en octubre del año pasado. Ok, ok. Entonces no te quería preguntar si habías visto algún progreso entre los que están en Business Kids y los que van a Teens, si has visto, qué diferencias has visto en lo que decían o hacían cuando eran en Kids versus lo que hacen, dicen en Teens. O me Bueno, imagino. sí, digamos que particularmente con el proceso que nosotros tenemos en Barranquilla, pues tenemos los niños de Kids, Ujú, ¿sí? Tenemos los niños de Kids y sí es muy lindo lo que uno logra notar en el camino recorrido con los que, digamos, desde el momento en que arrancaron al momento de hoy, ok, como en esa conciencia de lo que les gusta, de conocerse, de poderlo expresar, pero adicionalmente en esa habilidad tan impresionante que tienen de generar ideas y de materializarlas, ¿no? O sea, de ir creando ya sus prototipos, de ir comunicando lo que quieren, digamos, vender u ofrecer a qué público, pero desde, digamos, desde la vista de la empatía también, no ya. necesariamente solo desde el del comercio, Del ¿sí? comercio, ya. Eh, ¿por qué? ¿Por qué escoges este en particular, este trabajo en particular? Porque bueno, está bien, lo viste en Costa Rica, te gustó, impactó tus hijos. ¿Qué te llamó más la atención de esto Bueno, que decidiste? ajá, yo creo que realmente eso es un camino donde muchas piezas se van uniendo para Ujú, formar el rompecabezas, ¿sabes? Em, digamos que dentro de ese proceso muy personal mío de estar metida en el mundo de los negocios, de hecho de intentar sacar ideas y participar, no sé, en proyectos acá y en Colombia mucho del Mintip, de AppSco, donde tú haces descubrimientos de ideas de negocios digitales. Entonces yo hice procesos de formación en ese sentido o participé con ideas de negocios y digamos que yo siempre había querido algo donde, aunque ya hubiese estado metida en el ecosistema un poco de emprendimiento, porque digamos dentro de mi trayectoria profesional tengo mi firma de consultoría ya desde hace muchos años, yo sentía que cuando estaba relacionada solo con adultos, a veces tenemos muchas creencias muy limitantes, ¿cierto? total. Que llevan a que de pronto las conversaciones no son tan fluidas, de pronto en las reuniones no todos participan de una manera muy auténtica, ¿cierto? En el mundo empresarial muchas veces hay muchas facetas, ¿sí? Sí, total. Muchas máscaras.
Entonces, tuve la posibilidad de ser docente durante más de 6 años y siendo docente de adultos, porque fue en programas de posgrado, pues sentía como que los adultos ya venimos cargados de muchas cosas, que en efecto muchos podemos iniciar un camino de conciencia un poco más amplio si así lo queremos, pero eso es todavía es muy distante a muchas personas. Ya, Em, y entonces quería ir como explorando con niños más pequeños o digamos con personas que fueran de menor edad. Y entonces fui llegando más a pregrado y bueno, en pregrado como en intermedio, en semestres intermedios y luego ya a los primeros semestres, que me parecía algo súper lindo. Y en esos primeros semestres habían muchos niños, muchos adolescentes que entraban a estudiar contaduría, pero no tenían ni idea que ¿de era por el qué? mundo, no, del por qué, ni idea, ni idea, ni idea. Sí, creían que entrar a contaduría era hacer plata porque hacía negocios, porque tenía un tío, porque tenía un Sí, sí, primo, sí. pero no tenían ni idea de qué significaba el ser contador. Y al empezar a preguntarles que si esa era la carrera que de verdad ellos querían, por qué la querían, etcétera, encontré que casi que muchos niños llegaban allá, o muchos adolescentes, perdón, llegaban allá muy influenciados por sus padres, por sus tíos, pero no porque tomaban sus propias decisiones. Luego, cuando llegué aquí a Barranquilla, en Barranquilla hice un voluntariado con unos niños de colegio, ya de un 10.º grado, que están a portas de salir a mirar qué es el mundo. Hicimos un proyecto relacionado con emprendimiento y me parecía fantástico ese mundo de explorar, de seguir explorando, de conocerse, de que, digamos, que tuvieran esa libertad de que alguien los escuchara también. Claro, claro. Entonces, digamos que al final, y sumándole pues todas las reflexiones que en pandemia creo que muchas personas tuvimos sobre nuevamente reinventarnos y pensar en nuestros propósitos de una manera más profunda, decidí que en efecto quería unir esos elementos que yo pues venía trabajando en mi vida de una manera que como una amiga una vez me dijo, existen como unas recetas, ¿no? Y para las recetas, para preparar la receta que tú quieres, hay unos ingredientes. Y tú puedes seguir preparando la misma receta siempre con los mismos ingredientes. En mi caso, seguir siendo contadora, docente de temas contables, consultora o coger esos ingredientes que la vida me ha regalado y preparar unas recetas diferentes. Qué bien, me encanta eso. Qué linda analogía. Sí, entonces, finalmente, y digamos que a la luz de esas reflexiones y esas conversaciones, incluso con mi amiga y con otras personas, fue que dije, pucha, hay unas cosas que yo siento físicamente en mi día a día, cuando ya estoy en una reunión de temas muy técnicos, contables, frente a un computador, que yo digo, quiero a veces salir corriendo un poquito de ese escenario y quiero volver a conectarme con lo que yo siempre he querido, tener un poco más de relación, digamos, directa, personal, de conocimiento con pues, las personas, pero sobre todo con los niños. Tú sabes que ahorita dijiste esto de que tú sientes algo y en esa conversación yo también con Eli Bravo, yo le preguntaba, ¿cómo sabes cuándo el cambio? Y es que dice, uno no lo siente. Uno Lo lo que pasa es que siente uno no lo físicamente. escucha. Exacto, O sea, yo siempre, bueno, y yo siempre digo esto, el estómago te habla. tal Ah, cual. es impresionante. Ok, ¿hay alguna anécdota o algo que algún niño o niña te ha enseñado que te ha marcado muchísimo de los que has tenido de... Bueno, pues hay muchas cosas que me han enseñado definitivamente. Em, Pero nómbrame Pero hay una. algunas en particulares, por ejemplo, eh, una vez estábamos haciendo una actividad relacionada con una fábrica de obleas Ujú. y todos los niños estaban organizados por áreas que ellos iban escogiendo si querían en el área de producción, que era el hacer las obleas, o en el área de diseño, hacer la publicidad de las obleas, y habían unos roles que estaban relacionados con la gerencia. ¿Sí? Y habían dos niños, un niño y una niña, de 6 años ambos. Había niños más grandes dentro del grupo, pero los dos de 6 años querían el rol de la gerencia y empezaron a dar su discurso a los demás sobre por qué ellos querían ser los gerentes, ¿no? Y dentro de ese discurso a mí me impactó muchísimo que hay muy poco ego.
que es lo que normalmente pasa en los adultos, ¿no? No es porque yo voy a hacer, porque yo voy a lograr, sino era porque yo te puedo ayudar. Ay, qué lindo. Sí, porque yo te puedo ayudar a que la parte que tú vas a hacer, obviamente en el vocabulario de los niños, pero la parte que tú vas a hacer te pueda salir mejor. Y si tienes preguntas, yo voy y y te ayudo a preguntarle también de pronto a los otros que pueden ayudarnos. Era todo desde el punto de vista de la colaboración. Bueno, al final los discursos fueron tan bonitos que se repartieron el rol de la gerencia. O sea, lo hicieron de manera mancomunada los dos que se ¿Y, habían postulado. ves diferencia entre niños y niñas en esos papeles o en las actividades, en lo que escogen hacer? O sea, Mm, estos patrones, porque existen estos patrones diferentes entre mujer y hombre, que yo no necesariamente siento queríamos cambiar, sino apalancarnos de esas diferencias, pero en este momento siento que muchas veces estas diferencias van en detrimento, ¿cómo se dice? Nos perjudican a las mujeres. ¿Tú qué ves tú en sí. los niños? Yo lo que veo es que apenas llegan al programa hay ciertas niñas que sí se les nota un poco como desde la crianza, ¿no? Como un rol de más puestecitas, de pronto más calladitas, Ujú. más introvertidas, pero tan pronto sienten que están en un espacio seguro para ser escuchadas, esos roles ya no se diferencian, ¿sabes? O sea, es en igualdad de condiciones las propuestas que hacen, a lo que se quieren, digamos, como exponer en el buen sentido de sus ideas, de liderar. No, digamos que a mí eso me parece una hermosa maravilla encontrar en los niños. Me pregunto si cuando vayan al teens cambia un poco eso. Vuelven las mujeres a un poco más el papel de me escondo, no sé. Yo realmente de lo que he visto, por ejemplo, no sé, digamos que nosotros tenemos el caso de una niña un poco más grande que ya se presentó al Shark Tank eh, y era una mujer, ¿sí? O sea, era una niña. De los que han participado como en el proceso desde que son pequeños y que pues, digamos, las referencias de los otros países, digamos que los niños y las niñas tienen igualdad de condiciones. No sé si cuando ingresan hasta ahora siendo adolescentes al programa hay una diferencia de pronto más notoria. Eso realmente tendría que averiguarlo. Bueno, pero inclusive si pasan de Business Kids a Business Teens, me gustaría ver si continúan sin la diferencia o empieza a crearse una diferencia. Eso sería muy Ok, interesante. ok. Digamos que, bueno, vamos a tenerlo presente en el momento que hagamos nosotros nuestra propia transición con nuestros chicos. Pero algo que sí hemos notado de pronto es que si hay un componente, pero creo que eso viene muy atado al tema neuropsicológico y, digamos, de cómo están conformados los cerebros del hombre y la mujer, ¿no? Claro, Es claro. que hay un tema de pronto en las propuestas de ideas de negocio, en las mujeres hay muchos más elementos de pronto más de cuidado, de protección, ¿sabes? Mm. Eso sí lo hay, ¿sí? De relacionamiento, por ejemplo, con los animales. ¿M? Eso sí lo hemos observado. ¿Y los hombres qué buscan más? Los hombres, sin que las mujeres tampoco, digamos, sin decir que Sí, sí, muchas claro, no no lo tan. tienen, pero sí tienen de pronto en sus ideas de negocio muchos más elementos deportivos, matemáticos, sí, más lógicos matemáticos, aunque por ejemplo en este caso en nuestro grupo actual tenemos un niño que quiere sacar un juego de mesa combinando el fútbol con las matemáticas. Su proyecto se llama Mategol. Y hay una niña que también quiere trabajar el tema de las matemáticas, o sea, Ujú. de esta misma área, pero lo trabajaría a través de pulseras. Mm, ¿Sí? bueno, muy Sí. interesante ver estas dinámicas Sí. ahí. ¿Qué creencias tuviste que soltar para meterte en este mundo y empezar una cosa nueva y dejar lo que habías empezado anteriormente? Bueno, una está relacionada con el que a mí no me define lo que estudié y en lo que he venido trabajando la mayor parte de mi vida. ¿Sí? Y esa cuesta bastante.
Sí, bastante dejarla, ¿sabes? Porque hay muchos temas involucrados ahí, temas de comodidad, temas de alguna manera, egos, temas de necesidad, ¿sí? Porque digamos que realmente económicamente hablando, pues es lo que me ha permitido sostenerme y digamos que ser parte de la fuente de ingresos de mi familia. Entonces, el soltar eso ha sido bastante ok. retador, retador. Y también me imagino la forma como te ve la gente. O sea, la gente, tus conocidos te ven, tú eres contadora, Sí, tú no eres empresaria, tú no eres, no sé. sí, Quizás sí. me imagino que ahorita estás haciendo cuestiones de comunicación también para dar a conocer lo que estás haciendo. Este podcast, o sea, Sí, digamos que yo en este momento estoy en un proceso y que lo sabía que lo iba a tener de esta manera, un proceso de transición en el cual yo, digamos que junto con mis compañeras adquirimos la franquicia ujú, y pues digamos que eso significa también un proceso de inversión económica, de tiempo, pero de manera paralela estoy en ese proceso de dejar la firma de consultoría, porque eso no es de la noche a la mañana. no, Y yo creo claro, que claro. ese es un aprendizaje muy bonito que he tenido como en estos últimos meses. Y es que hay veces que uno tiene ganas así desde el fondo de sus entrañas de dejar todo a un lado y arrancar de ceros, pero también en ese proceso entendí que de lo que yo he construido antes hay cosas muy valiosas. Sí. Entonces me he ido desprendiendo de aquellas que no me sentía como tan, como que no tenía tanta afinidad ya, digamos, en mis últimos años, para liberar los tiempos que necesitaba para empezar a andar el proyecto, ¿no? Pero estoy todavía en un punto en el que estoy en ese proceso de Claro. transición. He bajado significativamente a la consultoría para dedicarle muchísimo más Bueno, tiempo. es una transición estratégica también. O Es sea, una tienes que transición hacer... estratégica porque Claro. tienes que armar equipo también para hacer la transición. Ujú. Creo que hay tantas creencias de la forma en la que nos criaron a la mayoría, por lo menos de nuestra generación, incluso generaciones anteriores, que te llevan a que exactamente lo que tú comentabas hace un momento, ser exitoso normalmente significa resaltar, ¿cierto? Tener una posición en una compañía. Sí. Entonces, digamos que a veces cuando tú empiezas a dejar un poco de lado eso, te sientes culpable, ¿sí? Te sientes culpable de querer tener un espacio para escucharte más y hacer eso que más te apasiona. Completamente. Ujú. Entonces, digamos, sentirme merecedora de ese espacio y sentirme merecedora de que puedo dar más al mundo escuchándome también a mí, porque creo que durante la mayor parte de mi vida he de manera consciente intentado hacer lo mejor desde mi profesión y dándole, digamos, a mi equipo, a las personas con las que me he relacionado, a mis clientes, lo mejor de mí, pero siempre era de aquí hacia allá únicamente. Y no. Entonces, creo que esa creencia ha sido esa creencia limitante ha sido una de las más como importantes que he estado transitando. ¿Y cómo haces para seguir adelante cuando las cosas no te están saliendo bien? Bueno, no sé, te ibas a pensar que iban a meterse Mm. 35 niños, se metieron 5. Así, bueno, digamos que por fortuna, eh, por la experiencia que he tenido, sé que el camino del emprendimiento no es tan sencillo. Entonces, sé que es un tema de perseverancia, de consistencia, de respirar profundo, pero en efecto hay días complejos, digamos que tú sientes que tenías una expectativa de algo que se iba a dar más rápido de lo que realmente se da. Yo realmente tengo un truquito muy mío y muy de mi familia que nosotros lo llamamos hacer el rap. ¿Qué es eso? Esto suena raro, sí, el rap. A mi hijo más pequeño le gusta mucho el rap y yo buscaba una forma de trasladarle esto que para mí es tan importante en una palabra. Entonces la definí en rap con doble A, que significa respirar y haces conciencia de que estás vivo. O sea, estás vivo y tienes oportunidad, tienes un día más, o sea, estás acá. Ujú. A de agradecer.
porque cuando tú agradeces sientes que las puertas se abren cada vez más, ¿no? Porque ves más puertas abiertas que cerradas cuando agradeces. Ujú. Luego está la otra de aceptar, ¿sí? Saber qué está dentro de mi control y qué no está dentro de mi Ah, control, ¿cierto? Porque eso te evita tener tantas frustraciones y adicionalmente el aceptar que todos somos personas diferentes, que pensamos diferentes, que nos mueven cosas diferentes, ¿cierto? Y al aceptar a los otros también así es más fácil aceptarte a ti en tu proceso, en ser más compasivo uno consigo mismo y por último, la P que es presente, de estar presente acá en el ahora. Hoy voy a hacer lo mejor que puedo cada día. Digamos que trae su afán, obviamente con todas las herramientas que deben tenerse de planificación, de proyección y demás, pero sí. yo aprendí a vivir con una lista de tareas que muchas veces son interminables, ¿no? Entonces, hay que saber manejarse uno dentro de esas expectativas y realidades. De hecho, la parte de agradecimiento creo, porque la gente, cuando dices el agradecer te abre posibilidades, te abre puertas. Y yo creo que en realidad lo que te hace es, al agradecer y estar consciente de cosas buenas que te pasan en tu vida, estás en un estado mental más Total. positivo y atraes cosas positivas. O sea, no sé, porque estás como te sientes bien, fuiste a caminar y cuando caminaste conseguiste a alguien que escuchó tu proyecto y te conectó con alguien. Pero cuando estás cerrado y no estás agradeciendo, probablemente no sales de tu hueco y no puedes conseguir esas oportunidades. Y no te permites recibir, Exacto. porque yo sí confío plenamente en el tema de que las cosas fluyen. Cuando tú estás Sí, conectada contigo mismo y estás intentando, porque no siempre lo logras al máximo, pero estás intentando ir por el camino que te dice esa voz interior, empiezan a llegar las cosas de una manera impresionante, pero porque les permites llegar, porque las ves, lo que tú dices, estás abierto a verlo, a recibirlo. totalmente. Yo siempre le pregunto a mi audiencia si han leído o visto algo últimamente que pueden recomendar, pero yo primero te voy a recomendar un libro que se llama Dale. Meditations by Mortal, Meditaciones para Mortales, Ok, de Oliver Buckerman, es él. ok, ok. Está muy alineado a la conversación que tuvimos hoy. Te lo Chévere, recomiendo. gracias, gracias por esa recomendación. Pero has visto alguna película o algún libro que has leído últimamente que quieras recomendar? Bueno, sí. De hecho, hay una serie, una miniserie. Yo, de hecho, no veo muchas pelis, pero hubo una que me encontré y la vi con mis hijos, la vi en familia, con mi esposo. Y es una serie animada de Pixar que Ujú. se llama Ganar o Perder. Es hermosísima. Ujú. Son capítulos muy corticos, pero muestran la perspectiva de los diferentes roles que hay en la escena eh, y desde las cargas emocionales y el poder de las palabras. Es una cosa ¿En hermosísima. dónde estás a En Netflix lo vi, Netflix? en Ok. Netflix. Eso como en el lado de ver, de leer, bueno, eh, está el libro de Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Tape, que es hermoso. Y yo realmente recomiendo mucho pues todos esos procesos de autoconocimiento y de como de sanación de heridas, ¿no? Y mi compañera Paola Ordóñez, ella tiene pues su página de Instagram y apoya mucho en temas de autoconocerse uno ya de adulto, ¿no? De adulto. Ella es Paola Mamá Efectiva en Instagram y eso lo recomiendo enormemente. Yo creo que a la par de todo este proceso que yo he vivido con el proyecto de business y de lo que queremos hacer con los niños, mi proceso personal es que el que me ha permitido o el que me está permitiendo, porque eso es un proceso permanente, ¿no? Totalmente, ¿Eh? totalmente. Seguir profundizando en lo que yo quiero y en lo que, digamos, en ser mi mejor versión para poder dar lo mejor para los demás. Genial. Mira, encantada de hablar contigo. ¿Dónde te puede conseguir la gente para saber más de lo que están haciendo? Bueno, la gente nos puede conseguir en Instagram, Ujú, en Business Kids Back, ujú. ¿sí? Es Business Kids Barranquilla. De hecho, en Instagram se van a encontrar Business Kids de diferentes partes del mundo.
Entonces a nosotros nos encuentran como Business Kids Back. Perfecto. Ujú. Genial. Muchísimas gracias, Laura. Un placer hablar contigo y salgo inspirada para seguir en mi camino también de emprendedora y de conocimiento personal y alinearme con lo que quiero hacer en mi vida. Ay, gracias a ti, Gabrielina, de verdad. Un abrazo gigante aquí desde la Igual. distancia. Chao. Cuídate mucho. Chao. Este podcast ha sido editado y producido por Beat Mark, una agencia de marketing especializada en contenidos digitales.